sin perder tiempo vamos a la columna de Daniel Campos, son 10:46 de la mañana, hasta las 11 tenemos tiempo. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Te propongo al revés, hablemos de las últimas elecciones, si hay tiempo hablamos un poquito de lo que... Sí, por supuesto, sí. Bueno, ahí tenemos los resultados digamos, primero, para que se agitaron para, digamos, favorecer el voto a Massa, finalmente no hubo nada de eso y termina el aparato del peronismo recuperándose levemente, recuperó 3 millones de votos en relación a las PASO, pero el peronismo, parado con la elección presidencial del año 2019, donde ganaron Cristina y Alberto, perdió 3.300.000 votos. O sea, a pesar de haber ganado, el peronismo sigue siendo un partido en derrumbe. Y qué hablar de las otras coaliciones, ¿no? O sea, Milei no creció nada y Juntos por el Cambio se derrumbó estrepitosamente. Entonces Massa gana, no porque renazca el peronismo ni nada por el estilo, sino simplemente porque el derrumbe de todas las coaliciones hace que con un movimiento del aparato, que son los planes sociales, los funcionarios de todos los municipios y gobernaciones y demás, con ese movimiento del aparato, que aparte fue muy notorio en el conurbano y en el norte del país, donde el peronismo tiene sus varones y sus gobernadores, le bastó para recuperarse y ganar. Y creemos nosotros que en el balotaje también va a ganar. Y ha habido un porcentaje enorme de abstención y voto en blanco, más de un cuarto total del padrón del país, y sobre el total de votantes casi el 30%, es decir, sigue habiendo un proceso muy importante, creemos nosotros el más importante, de creimiento en todos los partidos políticos y en esta democracia que no es democracia, digamos, de la democracia burguesa, la democracia de los ricos, y va a surgir de todo este proceso electoral el gobierno peronista más débil de la historia, es decir, un gobierno que va a tener que llevar adelante una serie de medidas contra el pueblo, contra los trabajadores, pero que no tiene sustento para hacerlo, y por eso Massa hizo un llamado a la unidad nacional. Ya queremos denunciar que es una trampa esto de la unidad nacional, va a convocar a todos los sectores, va a convocar a la izquierda, a Milei, a la burocracia sindical, a la iglesia, y sabemos que esos llamados a la unidad nacional terminan en un violento ataque contra los trabajadores y el pueblo en defensa del capitalismo, ¿no? Ahora, Daniel, te quiero hacer una pregunta. Yo leí tu artículo, y bueno, decís más o menos esto, si querés después avanzamos sobre eso. Pero Massa hizo un anuncio y también varios economistas están diciendo que la economía del país va a ser diferente el año que viene, por lo tanto Massa va a tener un poco más de respiro, más holgado, en el sentido de que no va a haber sequía, y con el ahorro de divisa por no importar energía petrólea, digamos, le va a quedar un poco más de plata al Estado para distribuir al pueblo. Sí, lo que va a hacer Massa es seguir distribuyendo limosna. Ahora, que eso signifique un cambio importante en la actual situación del país, de ninguna manera. Primero porque la situación del capitalismo a nivel mundial es de derrumbe, de crisis profunda, que se va a agravar con la subida de los precios del petróleo que está provocando la guerra en Palestina. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que haya un mejor capitalismo ni nada por el estilo. Todos los que digan eso mienten. Por otro lado, puede ser que haya un poquito más de dinero, pero para prebendas, para planes sociales, para IFE, pero no para salarios, no para jubilaciones, no para mejorar de fondo la situación de millones que están hundidos en la pobreza y la miseria. Así, para lograr eso, lo que el pueblo y los trabajadores vamos a tener que hacer es una lucha muy importante contra el gobierno de Massa. Es decir, el gobierno de Massa es esto que estamos viendo hoy, es un verdadero desastre y no hay la más mínima posibilidad que esto cambie. Al revés, el gobierno de Massa tiene que avanzar a las conquistas de los trabajadores y el pueblo para poder garantizar un flujo de inversiones imperialistas hacia el país que hoy no está viniendo, de que no encuentra atractivo tasa de explotación que hay en la Argentina. Entonces Massa va a ir contra eso y para eso están llamando a la unidad nacional. Mi preocupación es el efectismo que tiene Massa, y se demostró en el último tramo de la campaña, y también que se demuestra que no es lo mismo que Alberto Fernández, y entonces mi preocupación pasa porque la Massa nos vayamos adaptando a este ritmo donde nos espera lo peor aparentemente, y nos acostumbremos con que un
una migaja venga hacia nosotros, como el plan platita. Claro, el peligro no es lo que los trabajadores del pueblo esperan, sino que toda la estructura política del país, todos los partidos políticos están apoyando a Massa, incluido la izquierda. Si ya todos salieron a plantear que no van a apoyar a Milei, lo cual es una forma elegante de decir que alientan que la gente vote por Massa. Eso, por más que yo le agregue a ese discurso críticas y demás, bueno, porque Massa, esto, lo otro, pero ya en el balotaje, la mayoría, de toda hasta la UCR está planteando que apoyar a Massa porque Milei es el peligro. Es decir, han puesto un payaso ahí para que para asustar a un sector, una franja del movimiento de Massa y que salga corriendo a votar a Massa, etcétera, etcétera. Esto le dio resultado en la general y posiblemente también en el balotaje. Pero Massa tiene nada más que el 27% de la población. No es nada. Es un gobierno muy débil. Y ya no hay un peronismo en el que las masas crean, como por ahí fue el peronismo de Perón de la década de 50, o cierto momento de Menem, o cierto momento del kirchnerismo entre los años 2011 y 2015. Eso ya no va a volver. Entonces el gobierno que viene es un gobierno que tiene la desconfianza del 70% de la población, el repudio, el rechazo de un sector muy importante, una burocracia sindical en la que nadie cree, una iglesia completamente desprestigiada en la que nadie cree, corrupta, partidos políticos en los que nadie cree. Es decir, es un gobierno extremadamente débil. Y en la Argentina la gente no se conforma con el IFE y con todo eso, lo cobra porque no le queda más remedio, pero el pueblo está dando sobradas muestras de que sale a luchar cuando necesita y defiende sus derechos. Entonces aquí el problema no es el pueblo, sino los dirigentes traidores que hay, que están todos apoyando a Massa y trabajando para que el gobierno de Massa llegue, primero para que el gobierno de Massa sobreviva, porque recordemos que ha atravesado estas muy graves y en el Parlamento tanto el Frente de Izquierda como Milei le votaron las leyes para que llegue bien a las elecciones. Pues ahora están hablando de sostenerlo del balotaje. Eso es la unidad nacional, es algo que está funcionando de hecho. Massa lo quiere hacer de derecho, firmando todos un papelito. Y ese es el peligro más grande que tiene el pueblo argentino. No sus aspiraciones, intereses y derechos, sino la tradición que todos los partidos políticos están haciendo, incluido el Frente de Izquierda, en apoyar a Massa y de hecho ser parte de la unidad nacional. El hecho, justamente hablando del Frente de Izquierda, de que van a hacer una conferencia, una asamblea para analizar qué hacer en el balotaje, ¿qué opinión te merece a vos? Que es una verdadera vergüenza. O sea, el Frente de Izquierda en elecciones anteriores no necesitó hacer una asamblea para definir su voto. Definió la abstención y el voto en blanco tanto en el 2021, en el 2019 como en el 2015, sin llamar a ninguna asamblea. Ahora están convocando a una asamblea, lo cual ya es una muestra de que están definiendo el apoyo más. Entonces, y no saben cómo decir, saben porque eso le va a generar una gran crisis interna a todos los grupos que pertenecen al Frente Izquierda. Entonces, y a los grupos satélites que también apoyan al Frente Izquierda. Eso va a provocar una crisis tremenda. Desde la Marx, el nuevo PCT, ya estamos planteando el voto blanco y la abstención. Votar a Massa es una tradición del pueblo. Massa es un dirigente, está con el imperialismo norteamericano, apoyado por la Internacional Progresista, está orientada por el Partido Demócrata, que es el partido del imperialismo de los Estados Unidos, el partido de Wall Street, el partido de las corporaciones globales. Massa es una persona de ese sector y va a gobernar en defensa de las clases dominantes. Y Milei es un payaso puesto ahí para asustar y hacer creer que hay que salir corriendo a votar a Massa para salvar la democracia, cosa que es falso. Aquí los únicos que salvan los derechos democráticos son los trabajadores y el pueblo. Si es por los dirigentes políticos, no quedaría ningún derecho en pie. Entonces, lo que tenemos que hacer es votar la abstención, el voto en blanco, seguir debilitando a todos los partidos políticos que defienden al capitalismo como lo venimos haciendo, prepararnos para derrotar al gobierno de Massa, al cual le declararemos la guerra apenas comience su mandato, porque va a ser un gobierno en defensa del capitalismo. Aquellos que, la minoría que le cree a Massa, bueno, harán la experiencia y nos darán la razón. Bueno, entonces, pero esta vez me parece que queda más claro aquello que no, por ahí no tengamos esperanza o confianza en ninguno de los candidatos. Me parece que queda más claro el voto en blanco, me parece a mí, no sé, en esta, y bueno, por el camino que justamente vos estás describiendo. Sí, claro, aparte de que el voto en blanco va a crecer, y la abstención, porque un sector muy importante de la población no quiere ninguno de estos dos candidatos, no son atractivos para la mayoría de los trabajadores del pueblo. Y muchos de los que votaron a Massa en esta última elección lo hicieron con un broche en la nariz por el fenómeno Milei. Igual va a ocurrir en el balotaje, porque el balotaje son todos mecanismos tramposos de la democracia burguesa para que
elecciones que la clase dominante quiere que votes. Entonces, justamente por eso nuestro llamado a rebelarse contra todo eso y en la denuncia a Massa y a todos los partidos, como el Frente de Izquierda y todos los demás, que están trabajando para que Massa pueda gobernar, digamos, ¿no? Porque no le va a ser fácil al gobierno de Massa continuar llevando adelante este plan de hambre y miseria que está llevando adelante en este momento. Bien, Daniel, mirá, son casi las 11. El tema nacional lo podemos seguir otro día.